Buenas tardes, bienvenidos a esta semana aniversario de la Escuela de Ingeniería Mecánica en sus 53 años. Hemos hecho un viaje desde el día lunes para celebrar la vida de nuestra escuela. Iniciamos con unas palabras hermosas del Padre Sí por sus bendiciones, las palabras que nos guían de nuestra directora. Tuvimos un encuentro musical con quien hoy me acompaña, el profesor Enrique Flores, y unos egresados de la Escuela de Ingeniería Mecánica, una charla bien instructiva con el ingeniero Eric Mesa, y por supuesto no podíamos dejar pasar esta semana sin realizar un conversatorio, porque qué bonito poder conversar con aquellos que pasaron por nuestros pasillos, pasaron por las aulas, y que ahora son exitosos profesionalmente. Pero para llegar al éxito profesional, tuvieron que pues, realizar varias etapas en su vida. Y lo más bonito de esta parte profesional, de que nos reencontremos, de que hablemos, es poder sacar esta parte personal. Y que me parece ideal hoy este conversatorio, Fundamentos de Acústica y Vibraciones Mecánicas, donde Enrique nos acompaña. Cuéntame, Enrique. Bueno, quiero saludar a todas las personas que nos miran desde los diferentes lugares de nuestro planeta. Saludar a Jesús. Muchas gracias por acceder a participar en esta semana aniversaria de nuestra Escuela de Ingeniería Mecánica. Saludar a la profesora Lice, que es una excelente moderadora. Y bueno, sí, el tema está centrado en la parte de acústica en relación a lo que implica el efecto que tiene la emisión de un sonido, que usualmente está asociado también o puede estar asociado a lo que es una vibración mecánica, ¿no? Yo he hecho investigaciones en relación al área de vibraciones mecánicas e indudablemente el ruido está totalmente ligado a lo que es el estudio de la vibración mecánica como elemento para hacer un plan de mantenimiento o un estudio de mantenimiento predictivo, ¿no? De hecho, si bien las vibraciones mecánicas son un mecanismo para hacer el mantenimiento predictivo, existen otras técnicas como el ultrasonido. Es importante decir que en los inicios, cuando se empezaron a hacer estos estudios, los análisis se hacían era fundamentalmente con ruido. Ya, Enrique, pero entonces... Y podemos decir también que la manera como se hace... Entremos, ya que comentaste que es Jesús, pues demos la entrada a Jesús a nuestra conversación. Antes de que continúes, disculpa que ya lo habíamos nombrado. Pues nos acompaña el ingeniero doctor Jesús Otero Yugat. Hola Jesús, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias a los dos por la invitación, a Vanessa. Y bueno, espero en este pequeño rato que estaremos intentar conversar sobre lo que viene siendo pues acústica y vibraciones, ¿no? Que como habéis dicho previamente, están muy relacionadas la una de la otra. Están estrechamente relacionadas. Aunque bueno, sí que me gustaría, aunque vayan de la mano, sí que me gustaría primero separarlas un poquito para intentar explicar cada una de las dos ramas por separado y luego volver a unirlas y ver efectivamente, como habéis dicho anteriormente, cómo se pueden relacionar y qué vínculo tan estrecho tienen la una con la otra. Enrique, y si hablamos de sonido, pues me remonto al día martes, cuando nos deleitaste a todos con esos pequeños cortes de canciones muy venezolanas. De verdad que bastante buena esa presentación. Por supuesto, vamos a hablar de un poquito más allá del sonido, pero esa palabra me recordó este momento, pues ese día martes. Sí, bueno, realmente el análisis de vibraciones y el análisis de ruido se hace muy similar a como se hace en el caso de la música, ¿no? Hay tonos de alta frecuencia, tonos de baja frecuencia, ¿no? Y en el caso de las vibraciones, que es lo que yo más conozco, básicamente lo que se hace es tomar una señal de vibración y descomponerse en componentes de diferentes frecuencias. El ruido también se maneja de la misma forma, ¿no? O
Se separa en Sí. componentes de baja frecuencia y alta frecuencia, y a partir de allí uno puede hacer análisis de comportamiento en el caso de maquinarias, que es el área de nuestra de la ingeniería mecánica. Excelente. Antes de entrar entonces en el tema y de conversar al respecto de me gustaría mucho entonces hacer un comentario de las dos personas que hoy me acompañan en este conversatorio. Jesús es un ingeniero de la Escuela de Ingeniería Mecánica, un currículo súper exitoso, que en este momento no lo voy a traer a colación, vamos a hablar de él más al finalizar la conversación, pero me gustaría resaltar de él. Ustedes lo están viendo allí por las cámaras, por esta virtualidad. Es una persona joven, con una humildad muy grande, que, bueno, nosotros lo llamamos, le dijimos, queremos conversar. O sea, no es una charla, queremos conversar. Y esto es muy amable. Igualmente, pues, Enrique es más que un amigo súper humilde, siempre presto a ayudar. Para mí es un orgullo tenerlos a ustedes dos aquí. Jesús, gracias. Aunque nos conocemos por este virtual, porque es por aquí que nos conocemos, de verdad que para mí ha sido un placer siempre estar en estas charlas contigo. Hemos ya tenido dos. Y de verdad, para mí también. Para mí también, para mí es un gusto. De mi parte, no sé si Enrique quiere acotar algo al tema. No sé, Enrique, ¿quieres acotar algo antes de que Jesús entre el tema? Bueno, yo lo que puedo decir en forma general es que asociándolo a la parte de vibraciones, a la parte de ruido, básicamente el área de mantenimiento predictivo, que es donde yo me he desenvuelto en algunas investigaciones, el tratamiento que se le hace a la señal de ruido es básicamente el mismo tratamiento que se le da a la señal de vibratoria, ¿no? Y como lo dije hace unos instantes atrás, la vibración y el ruido están totalmente ligados, pues. O sea, en el caso de maquinarias, particularmente yo no puedo imaginar estudiar un fenómeno vibratorio sin hacer el análisis del ruido que genera esa vibración. Excelente. Bueno, Jesús, queremos saber más del tema y de la mano de alguien que sabemos que lo maneja bastante bien. Hoy es un día, a quienes nos escuchan, de aprender un poquito más y de aprender de la mejor manera, del aprender a lo venezolano, con una conversación. Bienvenido, Jesús. Muy bien, muchas gracias, pues lo intentaremos. Previamente sí que me gustaría, bueno, como he dicho anteriormente, de separar un poquito primero lo que vendría siendo acústica o análisis acústico con respecto a lo que viene siendo el análisis de vibraciones mecánicas, ¿no? Entonces, acústica, pues sin más, es una rama de la física que simplemente pues se encarga del estudio del sonido, la propagación y el ruido. Sonido y ruido, pues, en cierta forma, aunque pueden parecer similares, son dos conceptos diferentes. A mí, en lo particular, Brüel & Kjær es una marca danesa, de hecho, fueron los pioneros en lo que viene a ser sistemas de medición de vibraciones y acústica, y que ahora se fusionó con HBK y se denomina Hottinger Brüel & Kjær. Y ellos tienen una definición de sonido, que me parece bastante acertada. Es cualquier variación de presión que puede detectar el oído humano. Más tarde hablaremos un poco de cuál sería ese umbral de detección en el dominio de la frecuencia que puede o que es capaz el oído humano de detectar. Desde que nace hasta que pues, va creciendo, que se va deteriorando un poco más ese umbral de detección. Y ruido, pues hay una ley, más bien es un real decreto que existe en España, que también me parece acertado y bastante coloquial, ¿no? El ruido ya lo define como un sonido excesivo o intempestivo que puede producir efectos fisiológicos o psicológicos sobre una persona o grupo de personas. Es importante esta distinción porque un sonido puede llegar a ser molesto o no, y pues el ruido, por norma general, podría ser catalogado como molesto. De hecho, cuando hablamos, por ejemplo, de caracterización en entornos urbanos, normalmente lo que se habla un poco es de límites asociados a el ruido. Y estamos hablando de rangos de frecuencias bastante acotados.
Pues, sin más, a la izquierda os he puesto una caricatura de lo que viene siendo un ejemplo claro de lo que es el ruido, exactamente, ¿no? Una persona que intenta dormir y pues está uno tocando el saxofón a las 12 de la noche, un avión, un perro ladrando, en fin. Y luego, pues el sonido, pues sí que tenemos, por ejemplo, una característica completamente diferente. Si estamos en un generador eólico, que es el ejemplo de la derecha, pues tenemos, efectivamente, aunque tengan una velocidad de giro muy baja, la velocidad tangencial es muy elevada. Un poco lo que le ocurría al Quijote de Cervantes con los molinos. Entonces, sí que vemos que existe una variación de presión que puede llegar a no ser ruidosa. Un poco lo que se observa, un poco es una simulación, sin más, una simulación de esa propagación o esa diferencia de presión que ocurre. Se observa que en las puntas de las palas de un generador eólico, pues al pasar exactamente donde la velocidad tangencial es más elevada, pues ahí tenemos una mayor concentración sonora. Entonces sí que es verdad que pueden parecer dos conceptos que en teoría son bastante similares, pero que realmente tienen su distinción, ¿no? Y bueno, realmente hablando un poco de esto, se puede decir, vale, estas son definiciones, pero ¿cómo cuantificamos? ¿Cómo caracterizamos ese nivel de ruido? ¿Cómo lo podemos medir? ¿Cómo lo podemos verificar? Pues ahí la primera magnitud física que nos encontramos es la presión sonora. Lo que tenemos que tener en cuenta primero de presión sonora es que es una magnitud escalar. Es decir, es una magnitud que nos dice cuánto es el nivel de ruido que existe en un punto. No sabemos su dirección, cómo se propaga, no sabemos exactamente cómo se comporta, solo sabemos que en un determinado punto el nivel de presión sonora medido en pascales es tanto. Ya vamos a ver posteriormente cómo se hace, ¿no? Entonces, realmente hablamos mucho de presión sonora como a partir de variaciones de presión debidas o principalmente originadas por la propagación de ondas sonoras en medios elásticos, como por ejemplo puede ser el aire, ¿no? Y realmente la presión acústica o presión sonora sería la diferencia de presión instantánea con respecto a la presión atmosférica estática. Es decir, lo que tenemos aquí es, en función del lugar donde estemos, si estamos, por ejemplo, pues en una montaña o si estamos, por ejemplo, a nivel del mar, pues lo que entendemos como presión sonora es esa diferencia entre presión instantánea con respecto a esa presión atmosférica estática. Entonces, ¿cómo se mide esto? Vosotros me interrumpís cuando queráis, no hay ningún problema, que yo quizás me pongo a hablar y si me interrumpís no hay ningún problema. Pero, ¿cómo se cuantifica o cómo se caracteriza esta presión sonora? Pues, sin más, se caracteriza a través de una magnitud física llamada pascales, pero es muy común encontrar una representación en una unidad física llamada decibelios, una unidad física, o sea, una representación logarítmica, denominada el decibelio. El decibelio, pues sin más, se calcula con la fórmula que está ahora mismo en pantalla y se calcula para una presión de referencia de 20 picopascales, 20 por 10 a la menos 6 pascales. ¿Por qué se utiliza esta fórmula o por qué se utiliza esto? Bueno, principalmente esto en su día, pues en los desarrollos que hubo a principios del siglo pasado, mediados igual, en los años 40, 50, pues cuando se empezaba a estudiar un poco en serio estas características o este fenómeno acústico, lo que se veía era que la representación, la forma correcta o la forma más correcta de representar a nivel de una escala con las limitaciones de lo que había en la época, de la tecnología que había en la época, lo que veían era que, bueno, que la manera más óptima de representarlo era a través de este artificio, de esta herramienta que es el decibelio. Entonces, es una unidad que el decibelio engaña muchísimo, porque hacer una escala logarítmica, realmente cuando nosotros sumamos decibelios, no estamos sumando un valor absoluto, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando decimos el nivel de presión sonora, pues ha incrementado en 6 decibelios. A simple vista podría parecer que no es muy grave, pero en realidad sí lo es, porque si lo llevamos en términos absolutos de presión sonora cuantificado en pascales, estamos hablando de que se está duplicando el nivel de presión sonora. Si
Lo mismo si restamos 6, o si restamos 20, o si sumamos 20. Si restamos 20, pues estamos dividiendo por 10. Y si sumamos 20, pues es una barbaridad. Estamos multiplicando por 10 el nivel de presión sonora y estaríamos entonces en un entorno, en una zona bastante ruidosa. Entonces, esta sería la magnitud física más básica para medir o para caracterizar el nivel de ruido que tenemos en una zona. Y se puede medir, os tengo aquí dos ejemplos muy concretos. El primero de ellos es el uso de un micrófono, que es este que tenemos a la izquierda, ¿no? Los micrófonos, existe una gran variedad de sensores, o sea, es un mundo, hay muchísima variabilidad, hay muchísimos tipos de sensores, pero nos quedamos con el concepto de que no es más que una membrana muy pequeña, que no se ve aquí, que está protegida por esta rejilla, que lo que mide son unas microdeformaciones bastante pequeñas, y esas microdeformaciones, a través de una sensibilidad, las traslada a un valor de presión sonora. Y otro elemento que tenemos, pues, serían los sonómetros de mano, que es el que tenemos a la derecha. Los micrófonos, pues, van acompañados o van de la mano de un sistema de adquisición que puede estar alimentado en corriente o alimentado en tensión. Normalmente estos van alimentados en corriente porque tienen una tecnología que permite ser bastante versátil en cuanto a la detección de sensores y calibraciones. Pero el sonómetro es algo ya mucho más básico, es decir, es un equipo de mano que, sin más, lo que tiene acoplado un micrófono, y lo que nos da es, pues, el nivel de presión sonora que hay a un determinado punto. O sea, es como un indicador visual. Esto sería solo presión sonora. Pero os he dicho anteriormente que con esta magnitud, que es escalar, no sabemos la dirección, el sentido, no sabemos absolutamente nada sobre... No tenemos mayor información que decir, vale, en este punto de medida pues tenemos 64 decibelios. Ya está. Para eso tenemos otra magnitud física llamada intensidad sonora. La intensidad sonora sí que es una magnitud vectorial. Y sin más, es la cantidad de energía que atraviesa por segundo la unidad de superficie situada perpendicularmente a la dirección de propagación de la onda sonora. ¿Esto cómo es? Pues supongamos que tenemos una superficie esférica como la que tenemos en la figura y tenemos dentro de ella una fuente sonora, cualquiera. Puede ser una aspiradora, puede ser una reductora, puede ser cualquier sistema o cualquier elemento mecánico que sea susceptible de generar un nivel de ruido. Entonces, haciendo una envolvente alrededor de esa superficie, que pues en el ejemplo es esférica, pero podría ser cuadrada o de otro tipo. Más adelante veremos alguna aplicación. Lo que nos viene a decir es la intensidad sonora, es decir, cuánto sería la cantidad de energía sonora que está perpendicularmente a una sección o a una área concreta de esa superficie esférica. Entonces, ¿cómo se mide esto? Bueno, os he hablado anteriormente de micrófonos para presión sonora. En intensidad sonora se utiliza una sonda de intensimetría o una sonda de intensidad acústica. En el mercado se conoce como Sound Intensity Probe, que es lo que tenemos en la pantalla. ¿Y de qué se compone este sensor de intensidad sonora? Pues se compone de dos elementos fundamentales. El primero de ellos son una pareja de micrófonos, sin más, micrófonos. Esto ya de por sí, ya de primeras, es bastante peculiar porque puede parecer contradictorio con lo que hablábamos antes. Oye, pero ¿no me acabas de decir que los micrófonos medían una magnitud escalar? ¿Y cómo se traslada eso a una magnitud vectorial? Pues si nos fijamos en estas, la sonda de intensidad sonora dispone de un elemento llamado espaciador. El espaciador es capaz de detectar la velocidad del flujo que pasa a través de una pequeña cámara estanca que se encuentra dentro de ese espaciador, y a través de ese vector de velocidad lo que hace es calcular la intensidad sonora. La fórmula la tenemos aquí. Primero tenemos la aproximación de la velocidad. El delta R no es más que la longitud de ese espaciador, depende de la densidad del aire y la diferencia de presiones. Y con esta velocidad, que es una magnitud vectorial, pues podemos saber la intensidad sonora. Que efectivamente
pues en este caso también podemos utilizar el recurso de trasladarlo a una escala logarítmica llamada decibelios. Aquí tenemos otro ejemplo comercial. Esta es una intensidad sonora que permite obtener los 3 vectores de intensidad sonora en las 3 direcciones, X, Y, Z. Digamos, normalmente suele ser más habitual encontrarse el primer caso, el de la primera fotografía. Ya sería, además de que es más costosa, sería muchísimo más delicada porque pensamos que esto tiene que, normalmente, ya más adelante os muestro una fotografía de una medición real de intensidad sonora. Lo que tendríamos que tener en cuenta es que esto va perpendicular a una superficie y que normalmente esas superficies, por la disposición del banco de ensayos o de donde estemos haciendo la evaluación de intensidad sonora, es bastante difícil mantener una perpendicularidad en las 3 direcciones, y realmente lo más ágil, lo más útil es utilizar el modelo de una sola dirección. Pero bueno, en principio los 2 modelos existen, tanto el triaxial como el uniaxial. La intensidad sonora nos permite calcular la potencia sonora. Este es el ejemplo que os mencionaba. Aquí tenemos un ejemplo de un ensayo hecho sobre una reductora. La reductora está rodeada por una malla, por un cubo, y aquí tenemos una medición con una sonda de intensidad sonora uniaxial. Lo que tenemos también es que a partir de ese cubo, lo que hace es dividirlo en celdas pequeñas que nos permiten caracterizar la intensidad sonora por cada uno de esos puntos. Entonces, existe a partir de la intensidad sonora, haciendo la integral o la integración de todos esos vectores de intensidad sonora en toda la superficie o todas las caras de esa superficie que rodea la fuente de emisión sonora, podemos calcular la potencia sonora en vatios. La intensidad sonora se mide en vatios por metro cuadrado, pues la potencia sonora pues en vatios. Se hace de 2 maneras, hay 2 métodos. Yo os voy a decir cuál es el que más me gusta, que es el de puntos discretos. Y primero lo explico y ahora justifico. El de puntos discretos es un método bastante simple, de a partir de la malla que tenemos, pues generamos, bien sea en un software o por software propio. Hay software comerciales que lo funcionan muy bien. Aquí tenemos un ejemplo de una prueba real. Generamos las caras de toda la superficie que lo envuelve. Si os fijáis, aquí hay una azul. Esto es el suelo, que no se pudo medir, está la bancada. Ahí pues no pudimos establecer el análisis, con las limitaciones obviamente del caso, que ya os comentaré. Lo que hace el método discreto es evaluar cada celda durante un tiempo de medida. Por ejemplo, 10 segundos, 15 segundos. Aproximadamente suele ser entre 10 y 15 segundos, nunca menos. Y luego está el método por barrido, que es sin más desplazar a una velocidad uniforme a lo largo de toda la cara de cada superficie de medición, desplazar esa sonda de forma uniforme. ¿Por qué este método me gusta tanto? Porque ese desplazamiento uniforme se hace normalmente de forma manual, es decir, con la mano se pasa o se escanea todo lo que viene siendo esa superficie. Y a mí me parece que eso induce a error, porque es muy difícil que un operario o que uno mismo, igual pues con dedicación, pues efectivamente se puede hacer despacio, pero está muchísimo más controlado si se hace un método por barrido de puntos discretos, en vez de un barrido a velocidad constante. Y realmente lo que se hace con esta prueba es calcular la intensidad sonora en cada uno de estos cuadritos, en cada uno de estos rectángulos, perdón, en cada una de estas celdas, y a partir de la integración de toda esa intensidad sonora se determina la potencia sonora que tiene todo el elemento. Eso sería, pues, digamos, las 3 magnitudes físicas que nos permiten caracterizar acústicamente una fuente sonora. Esto lo podemos aplicar, pues, para cualquier tipo de elemento, una maquinaria. Aquí tenemos un ejemplo de una reductora, pero en fin, puede ser bastante útil para cualquier caso, ¿no? Sí, por ejemplo, las bombas de engranaje que generan mucho ruido, se les hace este tipo de ensayo, ¿no? Para saber cuáles son los valores. Sí, y también en el caso de los motores de combustión interna, para garantizar un nivel de ruido
tolerable por el conductor, también aplican este tipo de análisis. Sí. Y sí que es verdad, aquí hay una cosa que sí que me acabo de acordar, podría parecer bastante interesante saber exactamente con estos ensayos de potencia sonora, por ejemplo, saber cuáles serían las direcciones de propagación de ruido más críticas. Aquí, por ejemplo, en el ejemplo que tenemos una cara, la cara azul, pues sería la cara donde hay menos propagación, que sería la zona de la carcasa, por ejemplo. Pero tenemos una que está entre rojo, naranja, amarillo o verde muy claro, que es la zona pues donde está el eje, donde está la reductora, ¿no? Entonces, nos puede dar una idea, en el caso, por ejemplo, que mencionaba Enrique, de un motor de combustión interna, pues, por ejemplo, nos puede dar una idea, vale, la zona donde se encuentra pues el cárter, pues tendrá una determinada propagación, pero la zona donde están los pistones, que es donde está, digamos, la mayor solicitación desde el punto de vista acústico del vehículo, perdón, de la fuente sonora en este caso, pues eso estaría pues mallado en color rojo, por ejemplo, ¿no? Entonces, nos permitiría también saber hacia dónde se dirige y además cuáles serían las zonas donde puede haber mayores problemas. Sí. Muy Exacto, bien. y eso también pues es importante saberlo, porque a quien afecta mayormente este tipo del sonido, pues del ruido fuerte, es al ser humano. Entonces, si yo tengo varios motores, pudiesen todos jugar con lo que es la organización dentro de la planta para evitar pues esto, que siempre o trabajando en un sitio, en un área de la planta donde los niveles son bastante elevados. Sí, y también como lo indicaba al principio, ¿no? Inclusive uno puede hacer un protocolo de mantenimiento predictivo sobre el comportamiento de una maquinaria a partir de ensayos que se realicen en el comportamiento. Vuelvo a citar el caso del motor de combustión interna, porque es un trabajo que revisé recientemente, donde se hacía la prueba del nivel de ruido con un motor en perfectas condiciones y luego se inducía una falla para determinar cuál era el patrón del comportamiento del ruido. De tal manera que estableció estos patrones de comportamiento. Posteriormente, a un motor que se le quiera realizar alguna tarea o algún análisis correspondiente, un mantenimiento predictivo, a partir de estos patrones se pueden establecer acciones para hacer algún tipo de acción a partir del nivel de ruido que genere ese dispositivo. Eso es. Y esto me sirve un poco lo que estáis diciendo para hilaros con lo que os voy a decir posteriormente, ¿no? Que es un poco lo que mencionabais sobre cómo orientar, por ejemplo, en una planta, en una industria, en función de el nivel de presión sonora, el nivel o de ruido que pueda tener el uso de maquinaria y cómo se puede o cómo puede afectar a las personas, ¿no? Entonces, sí que me gustaría hablar un poco también de lo que es el oído humano para que entendamos o tengamos una idea de cómo afecta el nivel de ruido o cómo puede afectar el nivel de ruido pues, a las personas, ¿no? Entonces, la primera curiosidad que tenemos es que el oído de una persona es capaz, cuando nace, de percibir el nivel de ruido en frecuencias comprendidas entre los 20 Hz y los 20.000. ¿Qué ocurre? Que con los años, pues nuestros oídos se van deteriorando y este rango pues se va cortando, ¿no? Entonces, un poco lo que mencionabais antes, ¿vale? Hay un nivel de ruido muy elevado en una determinada zona, pero ¿qué orden es o qué orden de magnitud es un ruido muy bajo, un ruido aceptable y que es algo inaceptable, ¿no? Entonces, hay una escala que es bastante habitual encontrar que nos habla un poco acerca de, efectivamente, en presión sonora cuantificada en decibelios, pues exactamente qué nivel sería considerado como aceptable, como, digamos, vale, pues es un entorno tranquilo, es un entorno que, bueno, es ruidoso pero lo puedo aceptar, o es intolerable, ¿no? O incluso puede llegar al umbral de dañar el oído si se encuentra a una exposición bastante elevada, ¿no? Entonces, hay una escala bastante habitual que, por ejemplo, nos habla de 40 a 60 decibelios. Estamos hablando de condiciones de ruido ambiental, ruido ambiente, ruido de fondo, conversaciones normales. 70 decibelios en un coche, en un vehículo, perdón, en un carro, para que a veces se me va un poco... entonces, bueno,
pues en un carro que se dirige pues, a 60 millas por hora. Y luego, por ejemplo, lo que sería ya inaceptable o bastante doloroso, ¿no? Lo que viene siendo, pues, en un entorno de 1 metro que se encuentra poco aislado, con las ventanas abiertas, pues podemos llegar a tener 80, 85 decibelios, incluso un poquito más, dependiendo de cuán antiguo o cuán mal esté el tren. Tenemos, por ejemplo, también efectos debidos a aviones que son bastante elevados, sobre 130, 140 decibelios. Y luego, pues también tenemos conciertos, etcétera. O sea, realmente esos serían los niveles de presión sonora más o menos que nos podríamos encontrar. Ahora bien, ahora depende de cada legislación, por ejemplo, eso ya entraríamos en temas de leyes, de lo que vendría siendo aceptable y de lo que vendría siendo incluso, ya no tanto para un trabajador, sino también para zonas residenciales. El caso que en Europa conozco casos de primera mano en diferentes ciudades que tienen ordenanzas municipales que establecen, por ejemplo, para hospitales, que no haya un nivel de ruido en horario nocturno por encima de los 50 decibelios. Durante el día, pues que no pase de 55. En zonas residenciales, pues 60 durante el día y 55 por la noche. Si es un trabajador que va a estar expuesto a un entorno, una planta ruidosa, pues habla de sobre 80, 85 decibelios para 8 horas de trabajo continuado y con protección auditiva. O sea, en ese caso habría que suministrarle protección auditiva para que a largo plazo pues no tenga pérdida de audición. Entonces, como vemos, el ámbito de aplicación del análisis acústico es bastante amplio. O sea, es sumamente amplio y va pues desde cosas cotidianas hasta cosas específicas en el sector industrial. Y un poco lo que mencionabais antes, ¿no? Hablabais antes, creo que era Enrique, me parece que hablabas, sobre los rangos de frecuencia. Y esto es importantísimo porque nos da una idea acerca de, efectivamente, la gráfica que os pongo fue de la primerísima que salió en los años 50-60, cuando el nivel de presión sonora se medía en fonios, o sea, una unidad física que está en desuso, no existían los decibelios todavía. Pero sí que es bastante interesante saber exactamente cuándo hablamos de frecuencias medias, frecuencias graves y frecuencias agudas. Aquí, originalmente se hablaba de frecuencias graves, se hablaba de tonos de baja frecuencia, hasta 400 hercios aproximadamente. Medias, pues incluso se llegaba entre el rango a partir de los 400 hasta los 1000. Y lo que viene siendo los tonos altos, tonos agudos, se hablaba de frecuencias entre 2000 y 20.000 hercios. Y aquí no se ha puesto en la diapositiva, pero entra un señor llamado Fourier, que es muy útil porque estamos hablando de que estamos analizando o estamos registrando normalmente niveles de presión sonora, niveles de intensidad sonora en el dominio del tiempo, o sea, en una señal temporal, pero para poder trasladar el efecto al dominio de la frecuencia necesitaríamos hacer un análisis de transformación de Fourier. Y a partir de allí, pues podríamos analizar efectivamente si estamos dentro, si un ruido determinado, por ejemplo, pienso por ejemplo en un ventilador, que es el caso más simple, obvio. Un ventilador pues tiene una frecuencia asociada pues al número de palas que tiene y a su velocidad de giro. Entonces, para poder comprobar eso, vale, yo puedo tener una medida en el dominio temporal, pero luego con una transformación de Fourier llevar la frecuencia y comprobar que efectivamente el pico, la mayor contribución del nivel de ruido ocurre en torno a esa frecuencia de giro y considerando también el número de palas del ventilador. Entonces, esto sería en cuanto a lo que viene siendo el oído humano, ¿no? La capacidad que tiene el oído humano de verse afectado por efectos ruidosos. Y el hilo de esto, es verdad que hasta ahora hemos hablado de que el tratamiento es bastante... no hemos hablado mucho del tratamiento de las señales de presión sonora, intensidad sonora y potencia sonora, pero es importante remarcar que aquí existe, en cuanto se refiere al nivel de ruido, existe una influencia importante de lo que son las curvas de ponderación. Una curva de ponderación no es más que una curva que permite modificar en el dominio de la frecuencia el contenido, el contenido energético de la señal. Entonces, originalmente pues, se definen 4 grandes grupos. La curva de ponderación A, que es la que más se aproxima a la sensibilidad del oído humano y a su morfología.
y realmente nos permite establecer una buena correlación entre el nivel sonoro y el posible daño auditivo que tenga el individuo. También tenemos, por ejemplo, aplicaciones específicas, son curvas de ponderación que modifican, sin más, lo que vienen a modificar es el análisis en frecuencia de la presión sonora. Aquí se habla de presión sonora, pero también puede ser aplicable o extensible a intensidad sonora y a potencia sonora. Hablamos también, por ejemplo, de ponderación de esto, cada vez está en más desuso, pero hasta hace nada, hasta hace unos pocos años, se consideraba la curva de ponderación D, que es la verde, se consideraba para la medición en aviones, el efecto que podría tener un aeropuerto que está cerca de una zona residencial, que en ocasiones pues, es bastante habitual. Entonces, eso lo presento porque normalmente podemos encontrar mediciones, podemos encontrar informes, podemos encontrar estudios, artículos que nos hablen de presión sonora, potencia sonora, intensidad sonora en decibelios A. Y entonces es porque se está considerando la curva de ponderación más adecuada para la sensibilidad del oído humano. Y al hilo de eso, os hablo un poco también de lo que viene siendo campo acústico, lo que viene siendo el entorno. Es decir, los niveles de ruido no se reproducen en una condición especial de banco de ensayo, ¿no? O sea, se puede reproducir en cualquier tipo de entorno. Entonces, existe una clasificación bastante genérica que lo permite clasificar en dos grandes grupos. El primero de ellos es el campo abierto. El campo abierto pues, es un entorno libre de superficies reflectantes. ¿Y qué es una superficie reflectante? Toda aquella superficie que sea capaz de reflejar el ruido. Por ejemplo, un muro, una superficie metálica. En el caso, por ejemplo, de un aeropuerto, por ejemplo, por tomar un poco de ejemplo anterior, en las pistas de aterrizaje a veces hay unas pantallas que se utilizan un poco para redirigir el nivel de ruido y son superficies reflectantes, porque son superficies oblicuas que lo que hacen es que en vez de que el nivel de ruido se propague hacia los lados por los aviones, lo que hacen es que lo redirigen hacia arriba. Un poco pues por evitar molestias hacia el entorno, ¿no? Pero también estamos hablando de que un campo abierto también puede ser libre de superficies absorbentes. Una superficie absorbente es aquella superficie que puede ser porosa o no tiene por qué, pero que o cuya finalidad o cuya propiedad es absorber el nivel de ruido. Esto podría ser, por ejemplo, hierba, podría ser, por ejemplo, un entorno con arbustos, con árboles. A veces, por ejemplo, en autovías es habitual encontrar pues algunas personas que colocan ciprés, o sea, son de esos árboles estrechos, bastante tupidos, que permiten absorber el nivel de ruido. En vez de colocar una barrera metálica, pues pueden colocar estos árboles que igual para el paisaje pues es mucho más bonito. Y tenemos otro campo que es el difuso. El difuso es realmente un campo acústico en el cual pues, todas las ondas sonoras reflejadas provienen de todas las direcciones y se combinan de forma tal que la densidad media de la energía es uniforme en cualquier punto de dicho campo. El ejemplo más concreto es el de un túnel de un tren. En un túnel de una vía ferroviaria, yo es que tomo muchos ejemplos de mi trabajo para explicaros esto. Entonces, en un túnel de una vía ferroviaria sí que tenemos, cuando pasa un tren, por ejemplo, las ondas sonoras pues rebotan contra toda la estructura y la superestructura de la vía, y lo que hace es que se queda condensada en una determinada zona, que luego más tarde os puedo mostrar un vídeo muy interesante de YouTube que es sobre el efecto pistón. Es bastante ilustrativo de lo que viene siendo esto. ¿Qué pasa? Que la energía se concentra en toda esa zona al punto de que en un instante concreto la energía es uniforme en cualquier punto de dicho campo, justo donde esté acotado dentro de lo que viene siendo la longitud del tren, por ejemplo. Y luego, pues, esto ya es un poco más que no tiene que ver ni campo abierto, que es lo que tenemos a la izquierda, ni campo difuso, lo del centro. Pues tenemos un campo pues anisotrópico, heterogéneo, pues que puede ser cualquier cosa, ¿no? No es ni abierto, porque está rodeado de superficies, está rodeado de... ni tampoco es difuso, porque la energía no se concentra de forma uniforme en todo ese campo, ¿no? Esto es muy útil porque me permite enlazar con
formas de control de ruido, que es otra cosa que realmente es bastante interesante. ¿Por qué hablo primero de control? ¿Por qué hablo primero de campo y luego de control? Porque para poder hacer control activo de ruido, perdón, control de ruido, primero tenemos que conocer exactamente la fuente sonora, la tenemos que caracterizar, que ya lo sabemos, mediante presión sonora, intensidad sonora, potencia sonora, sabemos de dónde viene, la podemos cuantificar, la podemos medir y sabemos el entorno por donde está. En un campo abierto, pues la propagación ocurre de forma libre y no hay ningún rebote que me permita otra vez, ni ninguna reflexión que me permita otra vez que nivel de ruido que he emitido, pues rebote y me vuelvo otra vez a donde te encuentro, ¿no? Entonces, existen dos grandes técnicas de control de ruido, el control activo y el control pasivo. El control activo es una tecnología que sinceramente es bastante acotada. Por ejemplo, en situaciones de vehículos grandes es bastante difícil encontrarla. Esto se encuentra muy desarrollado y lo tienen muy bien acotado en el sector de la automoción. Tenemos a Mercedes, a Volvo y a otras fabricantes, a BMW, que tiene, por ejemplo, diferentes tecnologías para control activo de ruido. Entonces, ¿en qué consiste esto? Sin más, como habíamos comentado antes un poco y ya lo mencionabais vosotros, pues hay frecuencias donde el nivel de ruido es mayor o es bastante incidente. ¿Qué ocurre? Que con el control activo de ruido tiene una instrumentación basada en sensores micrófonos en todo el coche, capaz de detectar las frecuencias donde hay una mayor incidencia sobre el nivel de presión sonora, por ejemplo, o sobre, en este caso, presión sonora, y lo que hace es generar una serie de antirruidos en esas frecuencias que anulan el ruido molesto. No sé si me he explicado bien, pero es, por ejemplo, supongamos que hay, en un automóvil se encuentra un nivel de ruido muy molesto en torno a 1 kHz. Pues esos micrófonos son capaces de detectar efectivamente que ocurre ese tipo de ruido y a través de una serie de altavoces bastante discretos lo que hace es generar un antirruido que lo que hace es anular ese. Y de esa forma lo que hace es mitigar o reducir el impacto sobre los pasajeros. Es una tecnología que, bueno, pues permite, es bastante compleja, es bastante costosa, pero que permite mejorar el confort acústico de las personas que se encuentran pues en ese momento, ¿no? Y tenemos el control pasivo, que es el más fácil de todos. El control pasivo no es más que el control mediante la instalación de barreras, instalación envolventes, bien sea parciales o bien sea también, por ejemplo, completas. Y lo que hace simplemente es modificar, cortar las condiciones de transmisión de las ondas acústicas. Os pongo dos fotografías. Fijaos en la fotografía de la izquierda. De hecho, es de un metro que conocemos bastante en Venezuela. Es del metro Caracas, de la línea 1. Lo que tenemos es una puerta. Entonces, si nos fijamos muy bien, esa puerta, pues no tiene, esa puerta tenía un fallo, tenía un problema, y es que no tenía una estanqueidad adecuada. Si nos acercamos aquí, podríamos ver dentro del tren. Entonces, por este orificio, en unas condiciones de túnel, por ejemplo, no sé, en Propatria o las adjuntas, pues se filtraba se filtraba aire por allí y originaba un pitido que era bastante molesto para los pasajeros. Entonces, ¿cuál es la solución para esto? Pues un control pasivo. ¿Y en qué consiste? Pues incrementar el nivel de goma que habría que había en las juntas. Siempre, o sea, aquí también entraría en juego otra cosa, que es que yo puedo subir la goma, pero luego la puerta no me cierra bien. Entonces habría que buscar el compromiso entre una cosa y otra. Para instalar, o sea, al final la goma lo que hace es servir de efecto barrera y lo que hace es eliminar el orificio por donde pasan los niveles o por donde se filtra el aire y provoca ese silbido que es bastante molesto para los pasajeros. Y el de la derecha es una puerta de una locomotora. A simple vista no tenemos nada aquí, o sea, vemos una puerta normal con un cierre normal, pero ¿qué pasa si lo vemos de frente? Pues que tenemos un agujero, lo mismo, es el mismo ejemplo.
La solución aquí, ¿cuál fue? Pues para mejorar la estanqueidad de la puerta, cambiando la goma que se encuentra en el exterior, haciendo que el sellado sea muchísimo más hermético y de esta manera, pues, no ocurre el filtrado. Entonces, estamos hablando primero de control activo como una tecnología bastante costosa y el control pasivo como una tecnología que podría no ser tan costosa. A veces, quizás en una serie de vehículos, instalar un material aislante pues puede llegar a ser costoso si no se ha hecho desde origen, si no se ha considerado en etapas previas de diseño, pero como solución a un mal mayor, pues no, pues digamos que es una solución bastante barata, ¿no? Y que además de eso da un buen resultado. Jesús, si nos vamos Sí, al día a día, pues sí, cuando las gomas de las puertas de tus carros ya comienzan a fallar, por supuesto tienen un tiempo de vida también, tú empiezas a escuchar el pitido dentro del carro, sí, ¿no? Que es bastante sí, molesto, una de sí, las cosas, ¿no? Y sí, ahorita se me ocurre también, pues, los antirruidos que lleva el sistema de frenado, eso porque es. si no lo sientes, de verdad, el ruido es bastante molesto, ¿no? Sí, sí, sí. Que hablando de antirruido, eso ya sería control activo. O sea, al final es tratar de conseguir, por ejemplo, incluso, pues, por ejemplo, en suspensiones, normalmente, un poco que permite hilar un poco también con el análisis de vibraciones, lo que comentabas al principio, una vibración bastante elevada puede ocasionar al final también un nivel de ruido pues bastante desagradable, ¿no? Y lo que viene siendo la adición de medidas como la que has comentado, por ejemplo, como lo habéis comentado anteriormente, pues añadir, igual modificar la amortiguación del vehículo, por ejemplo, o incluso en el caso del freno, pues al final son medidas bastante válidas. Sí, Sí. Inclusive Jesús hacía referencia a lo que era la descomposición de Fourier para identificar la posible causa en este caso del ruido, ¿no? Se hace con las vibraciones, pero también se hace con el ruido, ¿no? Eh, Imagino que precisamente estos controles que se establecen ven en función de la fuente de ruido que se determine, ¿no? A partir del análisis de la señal que se haga en el espectro o en el dominio de la frecuencia, ¿no? De tal manera que a partir de aquí, cada pico indica una posible fuente de ruido y sobre esa base es que se ejecuta la acción de control de ruido. eso es, eso es, eso es. Sí. Es un mundo bastante, o sea, solo estamos hablando de acústica y ya es un mundo bastante denso, ¿no? Y lo voy a todavía poner un poquito más difícil con un parámetro nuevo, que es la inteligibilidad hablada. Esto es un análisis, o esto es, digamos, una caracterización o una aportación a la acústica bastante reciente. De hecho, la normativa, la IEC 60268-16, la primera versión, si no estoy equivocado, desde el año 1998. O sea, es una tecnología muy reciente. De hecho, anteriormente os hablaba de Bruno Lancaster como un pionero a nivel internacional del análisis de vibraciones y acústica, y el primero que lo introduce es esta empresa, a finales de los 70, principios de los 80, ¿no? Y la inteligibilidad hablada no es más que la evaluación de la calidad de la conversación. O sea, vosotros, por ejemplo, me escucháis ahora, pero también me estáis entendiendo. No porque yo grite más, vosotros me vais a entender mejor. El concepto sería ese, es decir, no es solamente el nivel de ruido que yo pueda emitir, sino también cuánto se me entiende. Y esto se determina a partir, o se caracteriza a partir de un coeficiente llamado STI, Speech Transmission Index, que hay muchísima variedad en cuanto a esto. Está el Room Acoustic Speech Transmission Index, el Speech Transmission Index for Public Address Systems, que son para sistemas de megafonía y tienen multitud de aplicaciones que van desde un supermercado, por ejemplo, que esto igual es bastante gracioso, pero ¿os acordáis de la serie Charlie Brown? De esta de cuando le preguntaban a la maestra Linus y no se le entendía nada a la maestra, que hablaba bastante raro. Aquí creo que se me ha caído la cédula, porque es bastante antigua. No se entendía nada. Totalmente. Yo nunca le entendía a la maestra. Pues ella tenía una inteligibilidad hablada nula. Ella no, o sea, no se le entiende. Yo la escuchaba, pero no le entendía. Y entonces, en este caso, pues, la inteligibilidad hablada, pues lo que permite es decir, vale, cómo se entiende el mensaje que estoy emitiendo. Es decir, si se me entiende o no.
Y entonces esto se evalúa a través de un sistema bastante sencillo, ¿no? Tenemos dos formas de hacerlo. Una es emitiendo mensajes pregrabados y emitiéndolos a través del sistema de la megafonía del entorno o del sistema donde estoy. Y otra es a través de una boca artificial. Una boca artificial como la que tenemos en la fotografía de la izquierda, que es un altavoz calibrado de Broadcaster. Entonces, lo que hace es emitir una señal conocida, que sería, por ejemplo, en ese caso, sería la boca de la persona que está hablando al micrófono. El micrófono lo tenemos aquí, más adelante. Y entonces, lo que hace eso sería, bueno, eso sería emitir un mensaje conocido que sería un espectro de STI que viene normalizado por la misma norma, y en los diferentes sitios donde yo quiero evaluar si se ha entendido el mensaje o no, lo que yo hago es colocar un sonómetro, que es lo que tenemos dentro, y lo que él nos hace es evaluar el nivel de inteligibilidad hablada. Existe una escala normalizada que nos dice si se entendió, si no se ha entendido. La inteligencia hablada se mide en tanto por uno o en términos porcentuales, entre 0 y 1. Y se considera que a partir de 0,45 o 45% es aceptable. O sea, a partir de 0,45 un valor es aceptable. Por debajo de eso, no entiendo. Y aquí aquí puede haber cualquier cantidad de influencias. Puede haber el entorno, el ruido ambiente, puede haber también la calidad de los altavoces, la calidad eléctrica del sistema. Podríamos hablar también incluso de lo que viene siendo la cadena de transmisión. O sea, desde el altavoz, que tiene su amplificación, tiene su etapa de ecualización, su etapa de acondicionamiento, y cómo se propaga a través de, o cómo se conecta a través de las diferentes cadenas amplificadores, y luego cómo se propaga por el entorno. Es un ensayo que a mí particularmente me encanta. Es un ensayo que me da muchísima información sobre el entorno también, porque un entorno ruidoso, al final lo que hace es que por efecto Lombard yo incremente el esfuerzo vocálico. Entonces, tengo que incrementar mi esfuerzo de voz, tengo que subir el tono de voz, mi volumen de voz, para que se me pueda entender mejor. Aunque llega un momento en que, por mucho que yo grite, no se me va a entender. Entonces, esto es algo que quería introducir como parte de acústica, porque es una aplicación que, en lo particular, es bastante reciente, no es una tecnología de más de 50 años, y que tiene pues y que está teniendo muchísima aplicación. De hecho, aquí tengo una curiosidad. En todo el mundo se utiliza el ensayo de esta forma, menos en Estados Unidos. En Estados Unidos no lo hacen así. En Estados Unidos, la ASA, que es la Sociedad Americana de Acústica, estableció un método totalmente distinto que requiere de habladores y escuchadores profesionales. Ellos tienen un listado de palabras y son palabras que se parecen entre sí. Por ejemplo, bab, bab, bab. Y hay una persona que está, por ejemplo, en el micrófono, aquí en el micrófono que tenemos aquí en el ejemplo, y en vez de tener todos calibrados, esa persona tiene la lista y habla. Y en vez de utilizar un sonómetro, pues hay una gente que escucha, hay personas que escuchan, que se llaman professional talkers y professional listeners. ¿Y qué es lo que hace cada una de esas personas? Pues apuntar en la lista de 100, no sé, creo que son 100 o 150 palabras, ahora no estoy muy seguro, apuntan la palabra que han entendido. Y a partir de un análisis estadístico es que calcula la inteligibilidad. Es muy curioso. Lo voy a hacer una vez y yo pues quedé maravillado con eso. Es una curiosidad, sin más. Y bueno, entonces, hasta aquí llegamos al apartado de acústica. Ahora, fijaos, ahora os hablo de vibraciones mecánicas, otra vez por separado. Vamos a dejar la acústica por un momento y hablamos de vibraciones mecánicas. Vibración, en principio vamos a entender un poco qué es eso, ¿no? Sin más, sería cualquier movimiento oscilatorio que experimente un sólido, hablando de sólido genérico, alrededor de una posición de equilibrio. Este movimiento oscilatorio puede estar debido bien sea por excitaciones externas o bien sea porque está autoexcitado el sistema. Pero las vibraciones mecánicas, con carácter general, me vais a permitir diferenciarlas en dos grandes grupos. Las vibraciones que pueden ser deterministas y las vibraciones aleatorias. Vibraciones deterministas son aquellas que pueden ser caracterizadas y evaluadas
a través de una modelización, bien sea por ecuaciones lineales o no lineales. En ese sentido, tenemos en primer lugar lo que se conoce como vibración periódica, que vendría siendo el movimiento oscilatorio que se repite de forma regular. Por ejemplo, el péndulo de un reloj antiguo, pues el péndulo pues va oscilando a un periodo específico o una frecuencia específica. Al final, periodo y frecuencia están relacionados entre sí. O, por ejemplo, los movimientos sísmicos. Los movimientos sísmicos son movimientos de gran amplitud a muy baja frecuencia. Y son destructivos precisamente, pues, precisamente por su gran amplitud. Pueden llegar a ser bastante severos. Tenemos también la vibración armónica, que es el movimiento periódico producido por una función sinusoidal. Aquí os pongo un ejemplo de lo que vendría siendo una función. Esto es todo muy teórico, pero me va a servir para explicaros lo que os quiero comentar más adelante, ¿no? Os hablaba antes de amplitud, X, y ángulo de fase. Y tenemos una vibración libre. La vibración libre es cualquier vibración que experimenta un sistema sin la intervención de una excitación externa mediante motores o actuadores. Una vibración libre puede ser, por ejemplo, una masa que esté suspendida o de la figura, por ejemplo, ¿no? Si nosotros caracterizamos aquí tenemos un sistema muy sencillo de masa, muelle, amortiguador que me va a permitir introducir dos conceptos. Primero, la razón de amortiguamiento, que depende o es dependiente de la rigidez de la constante de amortiguamiento y la masa, y la frecuencia propia, que es la frecuencia propia del sistema. Es la frecuencia de resonancia del sistema. Y tenemos también la vibración forzada, que no es más que la vibración experimentada por un sistema a causa de la excitación externa como motores o actuadores. Aquí tenemos una fuerza. Si resolvemos las ecuaciones de movimiento e introducimos parte de lo que vimos anteriormente, es decir, una excitación sinusoidal y una fuerza que tiene un periodo y tenemos el mismo sistema de masa, muelle, amortiguador, pues llegamos a dos conceptos bastante interesantes. El primero de ellos es la razón de frecuencia. Sin más, al hacer un análisis en términos de frecuencia, lo que hacemos es relacionar cada una de esas frecuencias con respecto a la frecuencia propia. Y tenemos también el factor de amplificación. El factor de amplificación, FA, que no es más que la relación que existe entre la amplitud dinámica con respecto a la amplitud estática. Es decir, si ese sistema, por defecto, pues tiene una amplitud estática que no es más que la amplitud de la fuerza partido por su rigidez. En el caso de la rigidez si consideramos condiciones dinámicas, pues tendremos entonces una amplitud dinámica que nos va a permitir obtener un factor de amplificación. ¿Y qué importancia tiene esto? Pues aquí, si graficamos factor de amplificación con respecto a la razón de frecuencia, podemos llegar a una familia de curvas en base a la razón de amortiguamiento. Y podemos ver una cosa muy importante, que es la influencia del amortiguamiento en los sistemas. Supongamos que esa rigidez y ese amortiguador sea un Still block. Es decir, un elemento elastomérico que tiene una rigidez determinada y un amortiguamiento determinado, o bien sea por histéresis o bien sea por fricción de Coulomb o lo que sea, ¿no? Entonces, en función de ese amortiguamiento, lo que podemos observar es cómo el amortiguamiento, si es mayor, cómo el factor de amplificación se va reduciendo. Y la severidad de la vibración también. Si ese amortiguador es deficiente, no está bien diseñado, no es el adecuado, ocurrirá algo muy importante, que es que la amplificación, lo que viene siendo la amplitud dinámica de la vibración, se aumentará y se acercará peligrosamente a la frecuencia propia del sistema. Como vemos, si para una razón de amortiguamiento nula, eso es frecuencia propia del sistema. ¿Qué ocurre en caso? Pues que el sistema entra en resonancia y empiezan a haber problemas importantes en el sistema. Y luego, pues tenemos otro ejemplo bastante claro de vibración determinista, que es la vibración torsa, que sin más está provocada o producida por movimientos oscilatorios de rotación alrededor de un eje. El ejemplo más claro es el de un cigüeñal. Al final lo que tenemos es un grupo que está provocando pues, un estado normal. ¿Qué ocurriría si una de esas vías pues, se estropeara o lo que viene siendo las juntas de las vías con el cigüeñal pues empiezan a estar
pues que en principio se originará un estado de vibración torsional bastante elevado. Otro ejemplo que tenemos es el caso, por ejemplo, de una junta mal hecha. O sea, imaginaos que tenemos un generador y una reductora, por ejemplo, y lo que tenemos es que la junta está mal, no están alineadas entre sí. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí se está provocando un estado constante, una torsión excesiva, y eso pues a la larga pues provoca daños, se estropea el sistema, primero la junta, luego el sistema se estropea. Esto, pues, al final, por lo que comentabas al principio, esto es lo que nos permitiría, o sea, estas técnicas, o digamos, o sea, estas nociones, lo que permitirían saber es, vale, cuándo tengo que actuar en un plan de mantenimiento. Es decir, si yo veo que una junta no está bien hecha, dos ejes no están alineados, pues yo voy a tener un problema a corto, mediano plazo bastante serio. Entonces, en ese sentido, pues, quizá un monitorizado de vibraciones, y estoy constantemente monitorizando, porque puede ser que esa, digamos, esa desalineación que está muy exagerada en el dibujo, en el diagrama, pues quizás no esté muy visiblemente, o sea, a veces por las circunstancias, por dónde está el sistema que estamos evaluando, pues igual no se encuentra visible esa desalineación, no es posible verla. Una forma de verlo es hacer un seguimiento monitorizado permanente a través de más adquisición. Ya más adelante os pongo algunos ejemplos que nos permitirá saber pues, hay una desalineación, está aumentando los niveles de vibración. Aquí, por ejemplo, puede ser torsional, pero puede ser cualquier otro tipo de las comentadas anteriormente, y que realmente pues lo que permitiría saber es, vale, cuándo podemos actuar o incluso pues poder evitar cualquier avería de futuro. Y luego las aleatorias, que es el segundo grupo. Jesús, sí. De hecho, estamos hablando de mantenimiento predictivo en este caso, ¿no? Pero hay una evolución del mantenimiento que es el mantenimiento predictivo, donde esta situación que tú estás mostrando de desalineación de ejes, prevenir antes de que suceda, utilizando un alineador láser, por ejemplo. Entonces ya esto, inclusive ya estas tipologías de posibles causas de falla han sido estudiados por muchos autores, y ya también se prevé que antes que se presente la falla, tomar las acciones que sean necesarias para que precisamente esa falla no se produzca. Eso es. Es verdad, sí. Yo os comentaba un poco porque a veces igual yo me he encontrado con casos donde, por ejemplo, tener esos láseres no es posible, no los hay directamente. Y realmente pues se trabaja un poco con los recursos que hay a mano, ¿no? Entonces normalmente pues interesaría también pues por monitorizar, pero es verdad, cierto. Muy bien. Y claro, desde luego, ¿no? El monitoreo siempre es opción, ¿no? Porque es la que te permite a ti no cambiar la pieza por cambiarla, que era del mantenimiento preventivo, ¿no? Que era cada cierto tiempo, ¿no? Independientemente del estado de la pieza. Y que de hecho sabemos que en forma general cuando se instala una nueva pieza se prevé que en el proceso de normalización del funcionamiento de esa pieza haya falla, ¿no? Entonces el monitoreo, por supuesto que es algo que debe hacerse de manera permanente, ¿no? Pero indudablemente también esta tendencia, no es más actual, pero fue una evolución de lo que era el mantenimiento predictivo, ¿no? Era precisamente ya conocido que podía existir un posible problema de desalineación, bueno, generar un dispositivo que hiciera esa alineación para tratar de reducir la posibilidad de esa falla. Eso es. Sí, pero como comenta Jesús, no es fácil. Quizás que todos tengan el instrumento para hacer esto. Yo recuerdo en KSB, pues, cuando yo trabajé no lo usaban, porque no lo tenían. Y creo que lo hacían de la manera más arcaica, con una regla, algo así, ¿no? No recuerdo muy bien cómo se hacía esa parte, porque no tenían el láser para chequear estos valores cuando hacían los montajes de las bombas y los motores. Sí. Sí, es un mundo, la verdad, que es como decís, o sea, al final hay muchísimas aplicaciones, hay muchísimas posibilidades, y bueno, al final es ingeniársela, ¿no? Para encontrar con lo que tenemos a mano, ¿no? Cómo podemos resolver el problema. Sí, eso te iba a comentar, Jesús, ¿no? Es colocar, pues, el ingenio. Con lo que tienes en la mano, pues, resolver
Por eso es que nosotros le decimos en estas últimas promociones a los muchachos que van saliendo que ellos van a ser súper exitosos porque no tienen en sus manos los equipos debido a los problemas de crisis que puedan haber en los países latinoamericanos, pues. Y les toca pues ingeniársela. Claro, 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 claro. Sí. Y precisamente de eso, porque ahora os estoy hablando solo de lo que podemos determinar. O sea, aquí, por ejemplo, o sea, con un diagrama de cuerpo libre, con las ecuaciones de movimiento podemos llegar, pero es que no nos encontramos eso en la vida real. En la vida real nos encontramos cualquier combinación de todo esto, que nos lleva a vibración aleatoria. Imaginaos, o sea, estamos hablando de una desalineación, pero de un eje. ¿Qué pasa si el apoyo, si además de eso, en ese sistema que os hablaba anteriormente, el apoyo sobre la bancada no es estable? Bueno, o sea, es la pata de 4 mesas que cojea. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si además de eso tenemos una maquinaria al lado que también está funcionando a una frecuencia muy concreta y a través de la propagación de vibraciones por el suelo, lo que es el ground bore vibration, nos perjudica también sobre ese sistema? Es que tenemos una combinación de fuentes de excitación que nos lleva a lo que realmente tenemos en la vida real, que son vibraciones aleatorias. Y en ese sentido, os presento un pequeño gráfico. Esto se considera una vibración aleatoria, aunque tiene cierto componente determinista, o sea, que tiene trampa, ¿eh? Os explico lo que es. Es una señal de aceleración de vibración. A todo esto no he hablado de la magnitud física, me disculparéis. Las magnitudes básicas para cuantificar vibración, anteriormente hablábamos de presión sonora como Pascal o intensidad sonora como vatio metro cuadrado. Aquí tenemos pues Hertz metro segundo cuadrado o cualquiera de sus formas, si es aceleración de vibración, velocidad de vibración, milímetros por segundo, o desplazamiento, aunque la más común, la más normal, la tecnología está mayormente extendida en cuanto a medición se refiere, es en aceleración de vibración. Entonces, os presento un pequeño gráfico aquí, que es de una medición hecha hace igual 1 año y medio, más o menos. Aquí lo que tenemos es el paso de un tren. Lo que tenemos es el paso de un tren y cómo es la propagación en el entorno. Era a una medición hecha a 7 metros de una vía, ¿no? Lo que tenemos en rojo es la aceleración de vibración vertical medida a 7 metros. Y lo que tenemos en verde es el paso de cada rueda del tren. Se instalaba un sensor láser de paso en la vía y lo que medía era, como trigger o como activador del sistema, lo que medía era el paso de cada rueda. Y en cierta forma es aleatoria porque tenemos, por un lado, tenemos el efecto de la propagación que tenemos por la superficie, tenemos la propagación por la infraestructura, la propagación por el entorno, propagación pues en la carretera donde estaba puesto el sensor. Pero también tenemos un componente bastante determinista, que es que el pico de cada rueda al paso de cada una de las mismas. Entonces, aquí tenemos un cierto componente determinista, pero también tenemos un componente aleatorio que es difícil de cuantificar o difícil de modelar, a no ser que nos vayamos, por ejemplo, para sistemas BEM, que son los Boundary Element Models, o los FEM, por ejemplo, también, en menor medida quizás, pero bueno, tiene un componente aleatorio. Aquí ya pues entraríamos, no quiero condensarlo mucho porque sería añadir muchísimos más conceptos, pero entraríamos en conceptos de procesos ergódicos, procesos de análisis espectral, y luego pues aquí hablamos también de ruedas que son lisas, ruedas que no tienen ningún defecto. ¿Qué pasaría si la rueda tiene una irregularidad, un plano? Un plano no es más que pues digamos que se aplana, se ovaliza la rueda y pues afortunadamente en este caso no lo teníamos, pero también puede pasar, ¿no? Y la vibración aleatoria, pues aquí se analiza pues en función de las necesidades. Se pueden utilizar análisis en frecuencia, eso está en el dominio del tiempo, pero se puede llevar al dominio de la frecuencia mediante la transformación de Fourier. O incluso, pues, por supuesto, se puede saber exactamente a través de análisis de valor eficaz, de lo que es el root mean square, el valor RMS, se puede saber exactamente cómo se cuantifica, porque también existe legislación que dice, por ejemplo, en el caso urbano, existe legislación o ordenanzas municipales que te dicen cuáles serían los niveles de vibración aceptables en una vivienda.
o en una acera o en el entorno pues, de sitios más controlados como hospitales, por ejemplo, ¿no? Y entonces esto me permite introducir parte de lo que viene siendo la tecnología de medición. El sensor más común, el sensor más versátil para la medición de vibraciones es el acelerómetro. Un sensor acelerómetro, pues, permite medir, aquí tenemos dos ejemplos, el de la figura de arriba, la fotografía de arriba, son dos acelerómetros de tipo uniaxial, solo miden en una dirección, y el que tenemos en la fotografía de abajo, que es de Breuer Kayer, no me da nada Breuer Kayer por publicidad, pero es que es una marca bastante confiable, sí que es verdad que es cara, pero es una marca, hay muchos más fabricantes, está Kistler, tenemos a Graz, muchísimos más fabricantes que son bastante buenos en su ramo, pero el caso, lo importante aquí es que tenemos acelerómetros de tipo uniaxial en una dirección o triaxiales en las tres direcciones. Tenemos también sistemas de acondicionamiento, medidas y, por supuesto, esto va acompañado de cualquier cantidad de mediciones adicionales. Podemos tener sensores de paso, sensores inductivos, dependiendo de la necesidad. Al final, cada problema pues tiene sus necesidades. Adelante os pongo a tener algunos. ¿Qué me gustaría decir? Que existen diferentes, y dentro de esta categoría existen muchísimos tipos de sensores, capacitivos, piezoeléctricos, pero la principal característica es que la tecnología es bien diseñada para medir en Gs, en metros segundo cuadrado, en aceleración de vibración. Esto es debido principalmente a que la medición se apoya en el efecto de la gravedad. De hecho, los sensores capacitivos se comprueban de una forma bastante concreta, que es haciendo un escalón. Un escalón es mover el sensor 90 grados y yo debo ver un G. Si veo un G, el sensor mide bien. Es una forma pues de comprobarlo. Sin más, es una tecnología que bueno, en principio está muy desarrollada, ya más de 80 años, y con bastante éxito además. Pero bueno, al final lo que suelo comentar es que la vibración aleatoria ya es más difícil de caracterizar mediante sistemas lineales, no lineales, y aquí ya tendríamos que ir a sistemas de medición, lo que comentábamos anteriormente, lo comentaba Lisset y comentaba Enrique también, que son de este tipo de herramientas las que nos ayudan no solamente a medir, sino también a cuantificar el problema, a monitorizar, a planificar para actividades de mantenimiento o incluso también, por ejemplo, para futuros diseños. Es decir, normalmente muchas veces pues, se puede decir, oye, pues voy a colocar una serie de sensores en un determinado vehículo, en un carro, por ejemplo, y lo voy a probar en una pista. Y, pues, por ejemplo, si quiero caracterizar bien una suspensión primaria, pues añado sensores en la suspensión para ver qué nivel de vibración pues, se produce y a partir de allí cómo puedo mejorar la característica del amortiguador, por ejemplo, para reducir o atenuar ese nivel de vibraciones. Es, digamos, una aplicación. Y esto me lleva a una cosa que es el análisis modal. Aquí os voy a hablar del análisis modal experimental. Realmente el análisis modal es bastante amplio, pero os quiero dar algunas pinceladas para que quede un poquito bastante diáfano la conjunción. Ahora volvemos a retomar la acústica con las vibraciones. Anteriormente os hablaba de que en la caracterización vibratoria, uno de los parámetros importantes son las frecuencias propias, o lo que viene siendo, bueno, en un sistema de un grado de libertad que vimos anteriormente, pues hablábamos solamente de frecuencia propia, dependiente de la rigidez y la masa. ¿Qué pasa? Que si tenemos sistemas complejos de n grados de libertad o sistemas de geometrías que son bastante difíciles de caracterizar por ecuaciones lineales o no lineales, la mejor manera de caracterizarlos es a través de análisis modal experimental, que nos permitirá obtener parámetros como, por ejemplo, las frecuencias propias del sistema, nos permite obtener las rigideces propias, las rigideces, en este caso, rigideces modales, masas modales, o también incluso los factores de amortiguamiento para cada una de esas frecuencias propias. Os pongo un ejemplo muy claro y bastante sencillo, el ejemplo más claro. Luego esto lo podemos hacer lo más complejo según la necesidad del caso, ¿no? Aquí tenemos un diagrama de un banco donde se evalúa una rueda enteriza de un vehículo ferroviario. Es una rueda enteriza, no es más que una rueda pues entera, fundida y sin ningún componente intermedio, ¿no? Y bueno, aquí tenemos la fotografía de la prueba. ¿Qué se utiliza aquí? Pues se utiliza una instrumentación basada en acelerómetros piezoeléctricos, que los tenemos aquí, tanto en dirección axial a la rueda como radial a la rueda. Está apoyada
sobre un componente elástico de forma tal que el entorno no me afecte, y luego adicionalmente tenemos un excitador, que es un martillo. ¿Cuál es el objetivo de este ensayo? ¿Cuál sería el objetivo de esto? En primer lugar, determinar algo que se conoce como funciones de respuesta en frecuencia. ¿Y qué me permite obtener esto? Pues las frecuencias propias y adicionalmente los parámetros modales. Aquí tenemos un ejemplo claro de lo que viene siendo un resultado, ¿no? En la curva de la izquierda tenemos las funciones de respuesta en frecuencia entendidas como en el dominio de frecuencia, pero relacionadas con la excitación en Newton del martillo. Al final este martillo tiene una célula de carga, está instrumentado, me permite conocer la fuerza que yo estoy aplicando, esto lo hago con la mano. Se aplica una excitación en dirección radial, en dirección axial a la rueda, y lo que me permite es conocer la relación que existe entre la fuerza aplicada y la respuesta medida en aceleración de vibración o en presión sonora. También tenemos un micrófono que nos permite saber un poco la emisión acústica. Y lo que tenemos en la curva de la izquierda es la función de la frecuencia asociadas a la medida de los acelerómetros. Tenemos picos base anunciados que nos dan las diferentes frecuencias propias de ese sistema. Fijaos, es una rueda, pero es que tiene muchísimas frecuencias propias, porque puede tener frecuencias propias en dirección radial a la rueda, pues son aquellas, por ejemplo, que están asociadas a excitaciones verticales. Frecuencias axiales, debido, por ejemplo, a la incisión en curva, por ejemplo, que puede originar fuerzas de tipo lateral que permiten o que modifican el comportamiento de la rueda y excitan otras frecuencias. Y lo que tenemos, pues aquí tenemos multitud de frecuencias propias, y cada una de ellas pues tiene su relación de amortiguamiento, su razón de amortiguamiento. Lo que tenemos a la derecha es lo mismo, pero en términos de presión sonora. Fijaos la calidad, ¿no?, de cada una de ellas, ¿no? La curva de la izquierda, me permite utilizar el término, es un poco más limpia. Las funciones de respuesta en frecuencia de la derecha son un poco más sucias. Esto es debido a que, en este caso, estamos midiendo una emisión de presión sonora. Aunque el micrófono se encuentre lo más cerca posible del elemento que estoy evaluando, es verdad que se encuentra en una condición de propagación y la detección no es del todo correcta. Fijaos que me permite detectar algunas frecuencias propias, pero no todas. Entonces, es verdad que el análisis acústico aquí estaría muy bien, pero en este caso nos interesaría muchísimo más el análisis modal basado en el uso de aceleraciones. Y esto, pues, me permite caracterizar también, por ejemplo, estructuras de vehículos, ver cómo se comporta. Esto, por ejemplo, nos podría permitir saber cuáles son las frecuencias propias del sistema, a qué frecuencias es susceptible, porque imaginaos, por ejemplo, que tenemos una frecuencia propia y tenemos una excitación alrededor de esa frecuencia. ¿Qué ocurre? Resonancia. Al final se termina por afectar el sistema, y entonces, pues, la forma de modificar esto, pues, ¿cuál sería? Pues igual, o cambiar la rigidez del elemento que me está ocasionando esa excitación, o si lo puedo, que esto es lo más difícil, cambiar la masa. Al final lo que tengo que conseguir es desplazar la frecuencia de excitación que no coincida con la frecuencia propia. O también, por ejemplo, mejorar el amortiguamiento. Es un mundo, pero el análisis modal nos permite una buena aproximación. Cuando no tenemos información sobre un diseño, pues nos permite saber qué puntos fuertes, qué potenciales problemas puedo tener. Nos permite avanzar en el diseño. Es verdad que existe el análisis modal teórico, que son unas matrices muy grandes, pero bueno, también existe, pero realmente lo experimental en este caso es lo más inmediato, y además de eso, pues, que se puede resolver muy fácilmente. Al hilo de esto, existe otra técnica llamada Transfer Pad Analysis, o lo que se conoce como TPA. El TPA lo que permite, es una técnica vibroacústica. Aquí ya estamos hablando de conjunción de los dos componentes, la parte de acústica, la parte de vibraciones mecánicas. Lo que hacemos con esto es realizar una serie de excitaciones para poder verificar, para poder caracterizar las contribuciones de cada uno de los componentes del sistema.
Me explico. Aquí lo que queremos hacer es, por un lado, queremos, a través de un conjunto de citaciones, saber cómo se comporta cada uno de los subsistemas que componen un sistema más grande, un elemento más grande, y ver qué contribución desde el punto de vista de vibraciones y acústicas tiene sobre el impacto general que tiene el vehículo. Existen dos pasos, la prueba en estacionario y la prueba en dinámico. Aquí tenemos el caso de un vehículo, se puede aplicar a cualquier sistema, pero yo, como dije antes, lo llevo siempre a mi área para que se quede más ilustrativo. Un conjunto de pruebas en estático, si nos quedamos antes con el concepto del martillo, pues aquí lo que hacemos es, os muestro las fotos, esas son fotos de pruebas reales. Vemos, por ejemplo, vemos, por ejemplo, acelerómetros en ventanas, vemos micrófonos en pasillos, acelerómetros en paredes, en suelo. Lo que hacemos es excitar cada uno de esos subsistemas con el martillo, excitar las paredes, excitar con martillo los suelos, excitar desde abajo también, desde lo que viene siendo la parte inferior del vehículo, ¿no? Y también añadir altavoces. Los altavoces lo que nos permiten es verificar el camino de propagación sonora que tiene sobre los diferentes intersticios, las diferentes, lugares por donde se puede filtrar el nivel de ruido y poder afectar en el interior. Con eso lo que hacemos es caracterizar qué subsistema me contribuye más en los niveles de vibraciones, caracterizar también qué subsistema es más susceptible a los niveles de vibraciones y de ruido, y nos permite hacer un mallado de todo ese sistema. Aquí lo pongo en un ejemplo macro, que es un vehículo, es un tren, pero, por ejemplo, un coche, un avión, por ejemplo, también puede ser bastante... Se utiliza también en esas áreas. Y también tenemos, por ejemplo, los ensayos en dinámico. Es exactamente con la misma instrumentación, pues en condiciones normales, el vehículo, el coche, el vehículo, el avión o el sistema que queramos evaluar, pues lo ponemos en condiciones normales de funcionamiento y hacemos el mismo sistema. Al final se trata de analizar las diferentes funciones de transferencia que hay, las diferentes funciones correlacionadas entre sí. Por ejemplo, el sistema 15, que es la ventana, pues en un túnel, cuando el tren entra en un túnel, pues la ventana vibra más. Y luego, cuando va en campo abierto, pues esa ventana no vibra. ¿Qué pasa en el túnel cuando la ventana vibra más? Pues que la propagación de vibraciones superficiales es tal que se traslada hacia las paredes, por ejemplo. Y puede ocurrir que, dependiendo de cómo sea esa excitación, puede ocurrir que coincida la frecuencia de excitación sobre esa ventana con la frecuencia propia de la ventana y se rompa. Cosas como esa pues se pueden conocer a través de un TPA, un Transfer Path Analysis. Esto se hace en cualquier etapa, o sea, en diseños de trenes o diseños de vehículos, diseños previos, para diseños futuros o para mantenimiento, o por si ha habido un problema, se ha roto algo, no sabemos de dónde se ha roto o por qué se ha roto. Pues entonces, esto puede ser una alternativa. Es un ensayo, es una técnica de análisis bastante trabajosa. Una campaña así pues puede llevar pues días, bastantes días. Y realmente puede dar resultados favorables o más incertidumbres. Que ambas son buenas, porque te puede decir, vale, este es el problema, o la incertidumbre de decir, vale, lo que pensaba no es. Entonces, ahora tengo que pensar qué otra cosa puedo hacer. Y con esto, bueno, en principio, con análisis modal y con un transfer path análisis podríamos saber un poco, o podemos saber de forma bastante general, cómo es la conjunción del análisis vibracional y acústico en conjunto. Y os quiero mostrar, por ejemplo, algunos ejemplos muy simples de evaluación acústica. A la izquierda tenemos en el taller de las adjuntas el tren de Metro Caracas. Es una evaluación de ruido exterior. Tenemos en un circuito de pruebas aquí en Alemania, tenemos una evaluación del pass-by, el nivel de ruido al pass-by, al paso de un automóvil. O, por ejemplo, en una estación, lo que se hablaba antes de inteligibilidad hablada. Esa prueba es de inteligibilidad hablada. Es el nivel de entendimiento de mensajes que hay en una estación, en una estación ferroviaria. Y evaluación vibratoria. Aquí tenemos, por ejemplo, un bastidor, un bastidor del bogie de un tren con un cabecero, este cabecero que se encuentra aquí. Y aquí lo que estábamos haciendo era un análisis modal. Resulta ser que este cabecero pues está sometido a unos esfuerzos considerables
y pues había el temor de que estuviera en situación de rotura a largo plazo, de que se excitara alguna frecuencia propia y el sistema terminara averiándose pues en operación con con los consecuentes problemas que conlleva eso. Y bueno, pues vemos exactamente un poco lo que os comentaba antes, acelerómetros piezoeléctricos de una dirección y aquí tenemos uno escondido en las tres direcciones. Y a través de una técnica que, eso se me pasó a deciros, se llama Robin Hammer, es golpear con martillo y desplazar el martillo en diferentes puntos de excitación. Pues se hace el análisis modal, calcular las frecuencias, las funciones de respuesta en frecuencia, perdón, y poder conocer cuáles son las frecuencias propias del sistema y qué medidas pues, podríamos actuar. Aquí os pongo como curiosidad, fijaos, aquí tenemos un elemento de goma con una rigidez concreta. Entonces, aquí se evaluó con un modelo anterior y con un modelo nuevo. Con el modelo anterior, la rigidez era bastante alta y coincidía o estaba muy cerca, con una frecuencia propia de este cabecero. Y había el riesgo de que se rompiera. Y por eso, al cambiar, simplemente cambiando esa goma, pues se consiguió desplazar esa frecuencia, la frecuencia de excitación se consiguió desplazar y alejarlo de la frecuencia propia. Y aquí un poco lo que mencionabas antes, creo que lo mencionaba Enrique o Lisette, bueno, lo mencionaban los dos. Análisis, por ejemplo, en motores. Aquí la fotografía, la verdad que no le hace justicia, pero bueno, en principio era un motor muy grande, es un motor de 12 cilindros y lo que hacía era, bueno, en principio es para un generador mucho más grande, ¿no? Y un poco lo que el problema que había era, bueno, había una serie de validaciones que había que hacer. Ese era un ensayo de validación, había una norma concreta, una norma alemana que aplica, y sin más, era evaluar que los niveles de vibración estuvieran conforme a esa norma. Y bueno, pues en ese caso, pues mediante análisis vibracional, pues se miden en los diferentes puntos que marca la misma norma, que es una norma DIN, ahora el número no la recuerdo, pero bueno, es una norma DIN que nos decía, bueno, pues tenéis que medir en estos puntos y cumplir dependiendo de la potencia de ese motor de combustión interna, pues había unos requisitos que cumplir. Y sin más, pues ejemplos bastante prácticos y simples de lo que viene siendo tanto evaluación acústica y vibratoria. Y está. Y bueno, pues muchas gracias. No sé si igual podemos hablar un poco más, si queremos profundizar en algo más, si tenemos tiempo. Bueno, Jesús, súper encantada de esta conversación contigo. Pues no interrumpimos muchísimo porque de verdad es que es demasiado fascinante el tema, escucharte, tu dominio del tema, cómo logras proyectarnos tus conocimientos, y por eso pues creo que Enrique y yo nos limitamos a intervenir un poco, pero bueno, ya llegó nuestra hora de intervenir. Voy a empezar, bueno, comentándose, por supuesto, esto es un mundo lo que tú nos traes hoy, y si empezamos a buscar la lista, pues tendríamos que tener muchas horas para hablar de lo interesante de todo este tema, ¿no? Me llama algo la atención, has hablado mucho de tu área de trabajo, pues por supuesto nosotros sabemos tu área de trabajo, pero quienes nos están escuchando en este momento pues no lo conocen. ¿Nos hablas un poquito de tu trabajo? ¿Dónde estás en este momento? Bueno, ahora mismo estoy en Alemania, estoy en un pueblo que se llama Stendal, al norte. Yo trabajo en una empresa situada al norte de España, en País Vasco, que es CETES, se llama CETES. Es un centro de ensayos y análisis. Voy camino de 12 años en esta empresa. Yo fui egresado de la universidad en el 2004, estudié entre 1999 y 2004. Y bueno, como os dije en la presentación de las jornadas técnicas de hace ya unos meses, en agosto, para mí fueron unos años muy bonitos. Tengo muy buenos recuerdos de todos, de los profesores, de todos con los que pude compartir y estar, y los compañeros. De hecho, tengo contacto con algunos de ellos también. Y bueno, por situaciones, pues me fui a la Universidad Politécnica de Cataluña a hacer estudios de posgrado, ¿no? Y en 2009, pues terminé el doctorado
Y claro, a mí, ¿cómo entré yo en el sector ferroviario? Porque el sector donde yo entré fue en el sector ferroviario, pues a través de la Universidad Politécnica de un convenio con Metro Barcelona, que es una empresa pública, pero que tiene una amplia, digamos, importancia pues en la ciudad, porque Metro Barcelona ahora no sé cuántos kilómetros tiene, pero tiene muchas líneas y de gran longitud y de importancia. Y había una problemática de estudio de vibraciones al paso de trenes y pues me tocó, o bueno, estuve haciendo mi tesis doctoral en esa área, ¿no? En 2009, pues cuando ya terminé el doctorado y aproveché para poder sacar la licenciatura en Ingeniería Industrial en España, pues buscando trabajo, pues me tocó lo que nos toca a muchos en nuestra vida laboral, ¿no? Que es buscar ahora, bueno, pues ahora dónde voy. Y me salió pues el trabajo en País Vasco, en Guipúzcoa concretamente. Y es una empresa de que llevo desde entonces allí y se dedica pues a ensayos de componentes, bueno, no solo, mayormente componentes ferroviarios, material rodante, pero también se encarga en el sector aeronáutico, tiene alguna aplicación también. Y, y luego, pues, además de eso, pues, normalmente cubre todas las etapas de evaluación y ensayos e investigación, ensayos estructurales hasta ensayos sobre vehículos acabados. Ahora mismo, pues, me encuentro fuera de casa, me encuentro en una campaña de evaluación acústica de un tren que va que va a funcionar para una línea que hay la verdad no sé muy bien dónde es, porque en principio el tren iba para una población que se llamaba Boblingen, está cerca de Stuttgart, pero bueno, en principio creo que lo van a destinar a otra circunstancia. Entonces, parte de lo que os he mostrado previamente, análisis de presión sonora, análisis, lo que es el TPA también, pues estos días, pues en las próximas 2 semanas, pues me tocará trabajar en ello, pues en ese tren. Y bueno, pues eso es lo que hago y en principio yo bastante encantado, la verdad, de poder estar aquí, de poder hablaros un poco de esto, que son cosas que igual son muy específicas, son de un conocimiento bastante particular, pero que bueno, yo encantado de transmitirlo y encantado de estar con vosotros aquí. No, dale, de verdad te agradecemos muchísimo que nos acompañes, abiertos siempre a nuestras solicitudes, de Vanessa, del profe Enrique, la mía, para llevar tus conocimientos a estos chicos que les ha tocado diferente, porque les ha tocado diferente. Sí, Y bueno, el sueño es graduarse, el sueño es tener su título, y yo me voy más allá, el sueño es superar a Jesús Otero, y tienen un trabajo bastante grande por delante, o sea, tienen que estudiar, trabajar para ir a ese sueño. Yo lo pondría así, pues, como estudiante bueno, en este muchas gracias. momento, conociéndote, ¿no? Sí, Bueno, hablamos de que sí, es un mundo todo lo que tú tocaste, ¿no? Entonces yo también recordaba eh, que el oído humano también es un mundo, el oído humano es un órgano tan específico y, o sea, cuando hablamos de vibraciones, cuando hablamos de ruido, cuando hablamos de sonido, no solamente es un tema para que lo puedan entender los ingenieros, por supuesto, hay fórmulas, hay estudios que nos llevan un poco más allá, pero es tan sencillo como que el oído lo tenemos todos. Y ese órgano todos los tenemos, unos más desarrollados, unos menos desarrollados. Eh, hay frecuencia, hay intensidad. Entonces, qué importante el tema que hoy nos has tocado, ¿no? Porque el área a donde podemos llegar es mucho más grande de lo que es ser ingeniero, pues. O sea, sí. no sé, activar ese querer aprender más, ese querer conocer más. Yo soy súper encantada de tenerte porque para mí el día a día es dar y dar. Yo estoy abierta a aprender las cosas nuevas. Y Igualmente, por yo encantado supuesto, de estar aquí también. De hecho, hoy, me vas a permitir, hoy o sea, aprendí mucho.
os debía un vídeo que os mencioné antes cuando hablaba de campo difuso, que es el efecto pistón. Acabo de encontrar el vídeo. No sé si se va a ver o no, pero bueno, ojalá que sí, que no. Bueno, esa era publicidad, en fin, con la publicidad de los... Perdonad, ¿eh? Eso no lo contaba. No te preocupes. Bueno, fijaos un poco en el número. Ahí. Fijaos una cosa lo que os decía, ¿no? Le doy pausa, ¿vale? Porque ya el resto es esperar el tren que venga que venga a circular. No sé si se ha escuchado un pequeño boom cuando llegó a cero el contador que había a la derecha arriba. Si no, lo pongo otra vez, ¿eh? No sé si se ha dado cuenta o no, pero lo que os hablaba antes, fijaos, por ejemplo, consideremos el túnel como una cavidad grande, ¿no? O sea, una tubería muy grande, ¿no? Entonces, al final, el tren está pasando por un túnel y está comprimiendo aire. Está comprimiendo aire, comprime, y al final el aire pues termina por escaparse hacia la zona de alta presión a baja presión. ¿Qué pasa? Que hay una diferencia de presión muy grande y se produce esa pequeña explosión. Entonces, en un campo difuso, en ese instante, cuando justo está pasando el tren, la energía es total, es exactamente igual en toda la longitud. Pero luego, más adelante, según vaya avanzando el tren, pues va comprimiendo más, hasta el punto de que las ondas sonoras se van desplazando a una determinada velocidad hasta que consiguen liberarse a la presión atmosférica y producir ese efecto. Es algo que os había comentado cuando estaba hablando de campo difuso y tenía pendiente mostraros el vídeo. Pero vamos, es un efecto bastante curioso y que la primera vez que lo escuché hace unos años, otra vez, ahí. Es un efecto que a mí particularmente, para lo que viene siendo para simulación acústica o la evaluación acústica, es bastante interesante. Da un poco a entender lo que viene siendo propagación, conceptos de propagación, de disipación de energía, de cómo se comporta. Sí, es algo bien, es muy sencillo. Lice, yo quisiera hacer un comentario. Sí. ¿Me escucha, Lice? Sí. Primero que todo, Jesús, te quiero felicitar por todo lo que has compartido con nosotros. De verdad que es un honor y un gusto participar en este conversatorio contigo y con Lice. Y desde el inicio del conversatorio, ¿no? Recuerdo que cuando hice las técnicas de la escuela en el mes de agosto, hablábamos, una de las preguntas que hacía siempre en las ponencias era qué aplicabilidad tenía lo que habían visto en nuestra carrera o qué cosas de repente consideraban los egresados que era importante incluirlas en el currículum. Y me llamó la atención cuando estuve leyendo sobre el tema de acústica, ¿no? Que una de las primeras definiciones que hacen es la definición de velocidad del sonido, ¿no? Y yo soy docente de la asignatura de dinámica de gases y uno de los primeros conceptos que uno define es precisamente el concepto de velocidad del sonido, ¿no? Porque a partir de allí se definen y otras características. Entonces, este video que tú estás mostrando me da mucho la atención porque es precisamente como, digamos, el punto de partida para definir la velocidad del sonido, un medio que se ve perturbado por un objeto y eso produce una perturbación que a su vez produce una propagación de una onda que es precisamente la onda de sonido, ¿no? Y me causa mucha satisfacción ver en cuestiones tan sofisticadas como la que tú estás mostrando, ver que esos conceptos que nosotros explicamos en nuestras clases son totalmente aplicables a cuestiones tan grandes como esta que tú estás mostrando de efecto. Sí, es verdad. Muy cierto, sí. Bueno, la asignatura dinámica de gases para mí fue un reto, sinceramente. Además es que recuerdo haberla visto en un verano y bueno, fueron 3 semanas muy intensas, recuerdo. 3, 4 semanas, ahora no recuerdo. Pero sí, es verdad. Eso sí que se me pasó a explicaros un poco la velocidad del sonido, pero bueno, ya lo has explicado muy bien. Y bueno, sin más. Al final es un mundo muy amplio, muy grande. Aquí os he mostrado algo bastante condensado. Pero bueno, luego aquí, por ejemplo, hay muchísimas técnicas de análisis, por ejemplo, análisis espectral. Hablamos un poquito sobre transformación de Fourier.
sin llegar a profundizar mucho, pero pues la transformación de Fourier y el análisis espectral, también los análisis estadísticos en el caso de vibraciones aleatorias, por ejemplo, al final o sea, bueno, es lo que hemos comentado, ¿no? Hay una amplia variedad de análisis, de recursos, de herramientas, no solamente a nivel de sensores y tecnologías, sino también de teorías que ayudan a entender un poco, pues, digamos, estas dos ramas que parecen ser que, aunque las vemos un poco separadas al principio, pues vemos que, como hemos hablado, pues se conjuntan y se unen de forma bastante armónica, nunca mejor dicho, ¿no? Sí, se Mira, y relaciona. fíjate, algo interesante, ¿no? Hablando de la transformación de Fourier también, y con esto cierro mi comentario, ¿no? Sí. Esa descomposición de Fourier, yo fui profesor de estudio básico durante muchos años. En tu etapa de estudiante, creo que debes haber escuchado mi nombre por ahí alguna vez. Sí. Y precisamente esa técnica de descomposición de Fourier, uno lo explica en la asignatura Matemáticas Aplicadas, donde uno representa una señal periódica, sí, y que tiene una amplitud, una frecuencia, ¿no? Entonces, esto para mí como docente de la Universidad de Carabobo es muy valioso porque nos muestra que nosotros los estamos preparando a ustedes para estudios que pueden parecer muy profundos, pero que sí tenemos las herramientas, ¿no? Sí, sí, sí. Y así como el Liceo lo decía, ¿no? Nosotros los ingenieros tenemos la particularidad de ser los que siempre nos enfrentamos a las adversidades, ¿no? Entonces, independientemente de cierta cantidad de limitaciones que hemos tenido en los últimos tiempos, de verdad que es bastante satisfactorio ver que estas cositas que explicamos en 2 materias que yo di, habrá muchas otras aplicaciones, por supuesto, ¿no? Pero lo que damos en matemáticas aplicadas es la puerta de entrada al análisis de espectros, ¿no? Sí, y lo que damos en dinámica de gases es aplicable precisamente a estudios de fenómenos de vibroacústica, ¿no? Entonces, oye, pues bastante agradecido con esta explicación que nos da para nosotros mostrarle a nuestros estudiantes que, bueno, que los estamos preparando para cosas grandes. Eso es, ¿no? Y yo muy agradecido a vosotros también por la invitación, encantado de estar aquí y bueno, ya sabéis, pues el día que queréis que necesitéis algo más de mí, yo sin problemas, yo totalmente encantado de estar. Sí. Gracias. Seguro que te vamos a estar contactando, Jesús, en muchos eventos. Qué mejor regalo que nos entregaste hoy tú a la escuela, con abiertamente darnos tus conocimientos, con esa simpatía que te caracteriza. Yo estoy súper orgullosa, encantada de compartir con Enrique nuevamente. Hemos compartido tesis, compartimos materia y bueno, nos tocó algo nuevo. Compartimos este conversatorio y de verdad ha sido un honor para mí que estés aquí conmigo. Jesús, un abrazo grandísimo. Que sigan los éxitos. Eres un ingeniero súper exitoso. No cambies, sigue siendo la persona que eres. Muchas gracias. Estoy súper segura que lo que está delante de ti, ese camino, es de muchos triunfos, de muchos éxitos. Muchas gracias. Les recuerdo que pueden hacer sus preguntas por el chat de YouTube. Cuando estamos pasando la charla, estamos conversando, pero igualmente estamos leyendo sus mensajes. No los vamos a responder de manera en vivo, pero sí nos comprometemos, bueno, que se los haremos llegar a Jesús, a su correo, para que él en su momento, ya ven que es un ingeniero bastante ocupado, pero que en su momento pues pueda darle respuesta a su duda. Y bueno, es un dar, es un aprender. Yo hoy aprendí muchísimo, estoy súper contenta. Y bueno, Enrique, te doy la palabra para que tú cierres. Yo aperturé, a ti te toca el cierre de este conversatorio. Bueno, nuevamente me uno al agradecimiento que hacemos como escuela en este 53 aniversario a nuestro egresado Jesús Otero, orgullo de nuestra Universidad de Carabobo, de Venezuela y del mundo. Y bueno, de verdad comparto también la apreciación del ICE de este compartir que nos ha enriquecido bastante. Uno, particularmente a veces, uno cree que conoce bastante de un tema y se sienta a conversar con un colega y se da cuenta que hay mucho más que aprender sobre esto. Bueno, y precisamente en estos tiempos de cambio, donde hemos cambiado un poquitico la forma de hacer estas actividades, bueno, estamos venciendo nuevamente las adversidades, como lo dijimos hace un tiempo.
Me corresponde cerrar entonces este conversatorio, invitándolos a que sigan la programación de nuestra semana 53 de la escuela, semana aniversario 53 de la Escuela de Ingeniería Mecánica. Nuevamente agradeciendo a Jesús y bueno, permaneciendo en contacto. Que tengan muy buenas tardes. Igualmente. Muchas gracias. Muchas que tengan gracias. muy buenas tardes. Igualmente.